Bueno, pues muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro encuentro en nuestro ciclo de formación, la visión integral del Papa Francisco. Que sean bienvenidos todos. Esta noche vamos a tener con nosotros a un hermano muy querido por el CI y que también nos acompaña siempre desde la distancia. Tal vez no está en Cochabamba, pero siempre nos está acompañando. Para ello vamos a pedir a la hermana Mariví que dé unas palabritas de bienvenida. Hermana Mariví, el micrófono es suyo. Gracias, gracias Vanessa. Yo creo que es un gusto tenerte, Isidro, porque es el penúltimo tema del ciclo que estamos viendo. Y realmente este tiempo ha sido una riqueza para mí, como recordar todo lo que el Papa ha ido haciendo en distintos momentos, ¿no? Y también responsabilizarte de aquello que no habías como trabajado o tomado en cuenta, como una culpa, ¿no? Entonces, ojalá eso nos pase a todas, a todos, y creo que ha sido como muy interesante y el de esta noche también, dedicada a la juventud, la exhortación apostólica, ¿no? Empieza con el ánimo que él tiene, ¿no? Dando esperanza y dando ánimo a los jóvenes. Ellos son el futuro de todo, ¿no? En todo lado, en donde estemos. Entonces, pues, y te toca ese tema porque tú lo llevas apasionadamente también, ¿no, Isidro? Primero por carisma, la educación, y segundo por manera de ser, ¿no? Los jóvenes en la formación y en todo lo que están planificando. Creo que es para mí un testimonio de vida también de cómo uno tiene que amar aquello que realmente a veces cuesta, ¿no? Entonces, pues las generaciones, lo que significa, ¿no? Entonces, esta noche es la exhortación apostólica, realmente nos va a ayudar a revivir también nuestro ser joven y comprometernos, ¿no? Y empieza con unas frases muy concretas del Papa. Lo vamos a pedir y también vamos a pedir por lo que acabamos de compartir, ¿no? Por México, por Bolivia y en general por toda la realidad tan complicada del medio ambiente, ¿no? Que estamos tocando fondo y ojalá podamos realmente comprometernos también, ¿no? Y podamos vivir con esa pasión, amar el medio ambiente, a la Pachamama que decimos en Bolivia, pero a veces parece que lo hablamos solamente, no lo vivimos. Entonces, pues encomendamos al Papa y que nos ayude también a vivir lo que él va diciendo. Esto lo dijo el 2019. Entonces, pues a ver qué está pasando, ¿no? Y es la exhortación apostólica in Christum vivit. El Papa Francisco comienza, dice la exhortación, con esta frase que vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo. Yo creo todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida y vive y te quiere, él te quiere vivo, ¿no? Entonces él empieza con esta frase y luego hay una oración que lo vamos a repetir todos. Ayúdenme, por favor. Sí puedo, sí Hacer. puedo hacer hoy alguna cosa, sí puedo realizar algún Algún servicio, servicio. sí puedo Sí decir puedo decir algo. algo bien dicho. Dime cómo hacerlo, Señor. Sí puedo arreglar un fallo Algo humano. más. Sí Sí, puedo dar fuerzas mi a mi prójimo. prójimo. Sí Sí puedo puedo alegrarlo con mi cantar. canto. Dime cómo hacerlo, Señor. ¿Cómo hacerlo, Señor? Sí puedo ayudar a un desgraciado. Sí puedo Sí puedo aliviar aliviar. alguna queja. Sí puedo Sí puedo aliviar. irradiar más alegría. Dime Dime cómo cómo hacerlo, hacerlo, Señor. Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana Mariví, por esta oración. Vamos a pasar a presentar a nuestro expositor, quien nos va a estar acompañando esta noche. Él es el hermano Isidro Azpeleta Sebastián. Él es nacido en Valbuena de Pisuerga, en Palencia, España, en 1958, y es religioso marista desde el año 1977. Es profesor de Estado con mención en religión por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el 82. Tiene un diplomado en Mariología en la Facultad de Teología de Marianum en el 89
y una licenciatura en teología con especialidad de catequesis y pastoral juvenil en la Universidad Salesiana de Roma en 1990. Él es magíster en gestión y dirección educacional por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago en el 2011. Ha realizado su misión marista por 31 años en Chile y por 9 años en Bolivia. En su misión e itinerario recorrido como marista, ha sido profesor de aula en primaria, secundaria y educación superior, animador pastoral y vocacional, integrante de varios grupos y equipos, acompañante de personas y formador en las diversas etapas de la formación inicial marista. En sus últimos años estuvo a cargo del noviciado regional Champagnat de Cochabamba y actualmente es participante activo de una comisión internacional por la vocación marista laical e integra el equipo de animación vocacional de la región América Sur. Vive en la comunidad marista de Barrio Lindo en Santa Cruz y es delegado del Provincial para la Vida Marista en Bolivia, formando parte del Consejo Provincial y también animando varios proyectos y servicios, tanto virtuales como presenciales, en distintos lugares de Bolivia. Desde marzo del 2020 es miembro del directorio del Centro de Espiritualidad Ignaciana de Cochabamba y por eso es que él es un expositor muy especial para nosotros, porque como les mencionaba al principio, él nos ha ido acompañando durante mucho tiempo y pues para nosotros es grato tenerlo esta noche, porque también así nos comparte mucha de su experiencia, que es este documento del Christus Vivit. Hermano Isidro, bienvenido, y para todas las personas que están acá con sus camaritas encendidas, demos la bienvenida como ya les hemos enseñado. Bienvenido, hermano Isidro, la palabra es suya. Eso. Muy bien. Bueno, empiezo entonces, ¿verdad? Adelante. Gracias a todos, gracias Vanessa, gracias Maribí, y vamos a comenzar. Ustedes tienen que saber que lo más bonito de los currículums, así cuando se lee el currículum de la persona, lo más bonito es lo que no se dice, no lo que se dice. Ya, por ejemplo, yo les estoy hablando desde Comarapa, de la provincia Caballero, del departamento de Santa Cruz. He venido aquí porque los maristas tenemos un colegio y durante el día he estado hablando a 14 cursos en 2 grupos, es decir, unas 7 horas hablando. Por lo siguiente, porque el día martes 31, la próxima semana, se celebra un aniversario de unos hermanos maristas mártires asesinados. Los maristas tenemos una gracia especial porque tenemos en nuestra historia 203 hermanos mártires en 8 países del mundo. También tenemos un postulante, 34 laicos, varios de ellos niños, asesinados en condiciones de defender la fe, y también 2 sacerdotes capellanes maristas que vivieron con los hermanos maristas hasta el final. Y es impresionante, hablando de este tema a los jóvenes, es el tema de hoy, cómo los jóvenes les gusta escuchar estos testimonios. ¿Ya? Algunos alumnos de la promoción de este año se despedían en la tarde diciéndome: hermano, gracias, he quedado impresionado de estas historias de mártires que no conocía. Y tengo a mano una carta del Papa también, que no sé si esta la hemos hablado, que se llama Gaudete et Exsultate. Y en este documento, en esta exhortación que habla el Papa sobre la santidad de nuestro siglo XXI, también habla de los santos de la puerta de al lado, de los santos cercanos nuestros. Él lo llama la clase media de la santidad, es decir, el gran bloque de la santidad de nuestros días. Bueno, simplemente decirles que es un ejemplo a veces hablar a los jóvenes de los testimonios. Los testimonios de vida valen muchísimo más que muchas de nuestras palabras. Bueno, entonces por lo que he hablado hoy a los chicos y chicas, tengo la voz un poquito cansada, ¿ya?
pero no así el espíritu, así que voy a hacer con gusto esta charla y este tema. Y bueno, esperemos que la voz me responda bien. Hoy día les voy a hablar sobre, en realidad no es un documento, sino dos documentos. Uno, este documento final del Sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y fruto de este documento final del Sínodo que se realizó en 2018, el Papa hizo un documento post-sinodal, una exhortación apostólica post-sinodal, que se llama entonces Christus Vivit. De esto vamos a hablar un poco. He preparado dos documentos, uno un PPT que Vanessa les enviará y que es el que voy a presentar ahora. Y también he preparado un documento anexo que es como una ayuda para nuestras catequesis, para que podamos trabajar el documento Christus Vivit con los jóvenes universitarios, con jóvenes catequistas o con otros jóvenes, a veces con educadores también se puede trabajar. Bueno, entonces voy a entrar en un PowerPoint que he preparado y les voy a compartir. Me imagino que lo están viendo ahí todos. Y bueno, les he puesto en portada con humildad y sencillez esta imagen de los 4 hermanos maristas mártires, de los cuales se celebra el 31 de octubre, un aniversario más de su asesinato en el Zaire, con los campos de refugiados del genocidio de Ruanda en el año 1996. Vamos con nuestro tema. He buscado una diapositiva que puede ser bonita para presentar la Christus Vivit, con esta imagen que nos habla de colores, de pintura, de creación, y este es el tema un poquito de la Christus Vivit. La Christus Vivit nos habla de juventud, de creación, de vitalidad y de renovación de la Iglesia. Esta noche yo voy a tratar varios temas. Por ejemplo, en un primer momento vamos a ver, dice, unos antecedentes, las Jornadas Mundiales de la Juventud y sínodos. Todo relacionado con la Christus Vivit. Y también les voy a hablar un poquito cómo se desarrolló el sínodo de los jóvenes en el año 2018. Después de esto, corto la presentación, vemos si hay algún comentario y directamente pasamos a hablar de la exhortación apostólica Christus Vivit. Será el centro de nuestra exposición. Después de ello, si hay también algún comentario, cortamos y intentaré tener unos minutitos para presentarles como un resumen final, unos puntos o temas centrales de la exhortación, unos numeritos que a mí me parece que son un tesoro viviente en la exhortación y les presento un anexo que también les voy a ofrecer para sus ayudas. Pero el plato fuerte será la Christus Vivit. Muy bien, entonces nos vamos a unos antecedentes que nos van a ayudar para comprender la exhortación apostólica. Antecedentes de la Jornada Mundial de la Juventud y de los sínodos. Bueno, ustedes saben que el sínodo fue de jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, un acontecimiento que ha estado enmarcado en un proceso de 4 años, 2016, 17, 18 y 19. Y entre estos años se han realizado unos encuentros que se llaman Jornadas Mundiales de la Juventud y un encuentro que se realizó un año, pero duró varios años también, el Sínodo de los Obispos sobre la Juventud. Me voy a explicar un poquito más detenido en algunas cosas que creo que nos van a ayudar.
Todos sabemos que las Jornadas Mundiales de la Juventud son jornadas o eventos organizados por la Iglesia Católica que convoca a los jóvenes de todo el mundo con el Papa. Y estas Jornadas de la Juventud se celebran todos los años el Domingo de Ramos, pero cada 2 o 3 años de una forma especial en una ciudad especial sede, con una ceremonia presidida por el Papa. Así, por ejemplo, podemos ver en esta estadística o leyenda que yo he sacado, espero que lo vean, disculpen la letra chica, aquí están señalados todas las jornadas mundiales de la juventud que ha habido. Comenzaron con el Papa Juan Pablo II en el año 84. Vean, por ejemplo, la multitud de jóvenes que se han reunido, en algunos, por ejemplo, en Manila, en el 95, 5 millones de jóvenes. París, Roma, Toronto, Colonia, etc. Los últimos fueron en Madrid, Río de Janeiro, Cracovia en el 2016, Panamá en 2019 y Lisboa hace tan solo unos meses que reunió a 1.500.000 jóvenes. Tenía como lema María se levantó y partió sin demora. El Papa Francisco ya ha estado en 4 encuentros mundiales de la juventud. Vean que no es todos los años, sino que cada 2, 3 o 4. Aquí, como hubo una pandemia, entonces se ha distanciado un poquito más. Los años que no hay un encuentro mundial, se celebra el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, una jornada mundial de la juventud. Nosotros vamos a hablar del proceso desde el 2016 hasta el 2019. Ahora les hablo un poquito de los sínodos. Todos sabemos, yo creo que esta es cultura, que en virtud del canon 342 del Código de Derecho Canónico, el sínodo es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión entre el Papa y los obispos. El contenido del sínodo está centrado en un tema eclesial de actualidad y las conclusiones son registradas en un documento conclusivo y frecuentemente expresadas en una exhortación apostólica post-sinodal. Vamos a ver, por ejemplo, algunos de los últimos sínodos. Seguramente los que tenemos más edad nos acordaremos de los sínodos de la familia, de los laicos, del Sínodo de América, de la Eucaristía, el Sínodo de la Nueva Evangelización y sobre todo nos acordamos de estas exhortaciones apostólicas postsinodales. Todos hemos estudiado la Evangelii Nunciandi, la Catequesi Tradende, Familiares Consorcio, Christi Fideles Laici, etc. Las últimas, Amores Laetitia, por un sínodo de la familia, la Christus Vivit, que vamos a comentar hoy, por el sínodo de los jóvenes, Querida Amazonía, por el sínodo de la Amazonía, y ahora estamos en el sínodo de la sinodalidad, ¿qué exhortación apostólica llegará después? Creo que esto nos ayuda un poco a tener una preparación y una visión global. Vamos a hablar ahora un poquito de este sínodo, que fue en el año 2018. Les puedo decir como 4 consideraciones que a mí me parecen muy importantes para comprender este sínodo. Por ejemplo, les voy a hablar de cómo fue la sinodalidad, un sínodo de los jóvenes, unidad jóvenes, pastoral y vocacional, y escuchar, confiar. Unas palabritas antes de hablar propiamente de la exhortación. Por ejemplo, fue un sínodo en 2018 que ya se trabajó todo en sinodalidad total. La sinodalidad que significa caminar juntos, entre todos, con todos y escucha. Por ejemplo, vamos a verlo efectivamente cómo se trabajó la sinodalidad. Veamos ahí esa línea del tiempo, 2016, 17, 18 y 19. En estos años se hicieron todas estas actividades. Por ejemplo, una jornada mundial de la juventud en Cracovia,
un domingo de Ramos, Jornada Mundial de la Juventud, otro domingo de Ramos y una Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Después hubo un acontecimiento, un encuentro sinodal con 300 jóvenes y un sínodo de los obispos, digamos, el que fue el sínodo del 3 al 20 de octubre. Y en torno a esto se elaboraron bastantes documentos que se los voy a nombrar. Por ejemplo, la convocatoria del Papa para este sínodo. Después, inmediatamente, un documento preparatorio. Se consultó por toda la Iglesia y surgió unas 20.000 páginas fruto de consulta. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en la CBR de Cochabamba hicimos una tarde de reflexión de un domingo, elaboramos unas conclusiones sobre los jóvenes y esto lo mandamos a la Secretaría General del Sínodo. Nos respondieron, muchas gracias, que habían recibido las respuestas. Después salió un documento presinodal fruto de este encuentro con los jóvenes. Después se realizó o se elaboró el Instrumentum Laboris, el instrumento de trabajo para el sínodo. Salió el documento final para el sínodo y finalmente la exhortación apostólica del Papa. Díganme, al ver este panorama, si este sínodo de los jóvenes no fue con actitud de sinodalidad, de participación y de integración de todas las personas protagonistas. Este es un signo de los nuevos sínodos y cómo está funcionando el Papa Francisco. Una palabrita más quiero decir de algún dato del sínodo. Por ejemplo, este sínodo de los jóvenes, el tema fue elegido directamente por el Papa Francisco. Los jóvenes fue el foco principal. El Papa se mostró con muchísima cercanía, saludó personalmente a cada uno de los participantes en el sínodo. En el sínodo no eran pocos, porque participaron 40 jóvenes, 230 obispos, 17 religiosos, 10 varones, 7 hermanas y otros. Y el Papa invitó a hablar con transparencia. Por ejemplo, al principio del sínodo les dijo a todos: Eminencias, monseñores, jóvenes, seguramente muchos de ustedes habrán preparado sus discursos. Considérenlo como un borrador. Es decir, aquí no se viene con cosas preparadas. Pudieron hablar todos, incluso los jóvenes, 4 minutos. El Papa, después de 5 intervenciones, pues dejaba 3 minutos de silencio. Creo que en este sínodo de la sinodalidad que hay en octubre también están teniendo bastantes momentos de silencio. Los grupos de jóvenes, que eran 40, también ellos hablaron. Ya hubo un día especial incluso que se realizó una asamblea en el aula Pablo VI con 6.000 jóvenes durante el sínodo de los jóvenes. Tuvieron tanta importancia que al principio los obispos dijeron: ¿qué hacen aquí tanto joven en el sínodo? Siempre hay obispos que están un poco descontentos. Sin embargo, al final del sínodo, todos los obispos coincidían: jóvenes, por favor, ayúdennos, ayúdennos. Y participaron 17 religiosos, 7 hermanas y 10 varones. Les cuento, por ejemplo, el caso de los hermanos de la Salle y los maristas. El Papa invitó a ser padres sinodales al superior general de la Salle y de los hermanos maristas, el hermano Ernesto Sánchez. El hermano Ernesto nos contó que les daba tanto respeto, tanto pudor espiritual a los hermanos, que los dos le fueron a decir al Papa: Santidad, si usted desea, porque no tengamos problema con la asamblea sinodal, nosotros podemos quedar sin voto, porque los admitió con voz y voto. Y el Papa les dijo: no se preocupen, hermanos, ustedes siguen con su voz y voto en el sínodo. Y les anuncio que en el próximo sínodo habrá mujeres que tendrán voz y voto también. Y
y efectivamente lo ha hecho concreto. En este sínodo de la sinodalidad hay mujeres y religiosas que tienen voz y voto. Bueno, el sínodo se habló directamente a los jóvenes, el Papa habla directamente a los jóvenes, en el documento habla, queridos jóvenes, no acepten, quiero advertirles a los jóvenes, queridos jóvenes, constantemente hablaré directamente a los jóvenes. Es dirigido totalmente y directamente a los jóvenes. En el sínodo se creó una especie de relación inseparables entre jóvenes, pastoral y vocación. Son como si fueran hermanos gemelos, trillizos, los jóvenes, la pastoral y la vocación. La exhortación nos invita a reflexionar sobre cómo Dios mira a los jóvenes. Recordamos que Cristo no ilumina a los jóvenes desde lejos, sino que vivió la juventud como nosotros. Bueno, el llamado de Dios a la juventud. Y finalmente un cuarto aspecto del sínodo, que escuchar, confiar y amar es la condición primera e indispensable para vivir con los jóvenes allí donde se encuentran. Escuchar, confiar y amar a los jóvenes. Esto es lo que les podría decir sobre una introducción, todo esto es introductorio, de lo que fue el sínodo y creo que nos sirve como una principal motivación. ¿Se ha entendido? No sé si tienen algún pequeño comentario, alguna intervención. ¿Cómo lo ven hasta ahora? Hasta ahora no he explicado el documento, sino un poco lo que fue el sínodo. ¿Ya? ¿Algún pequeño comentario hay? Adelante. Hermanos, si no hay algún comentario, tal vez lo que yo sí podría añadir es que, si no estoy mal, antes de la JMJ desde 2023, el Papa ha cambiado la Jornada Mundial de la Juventud en las diócesis a la festividad de Cristo Rey. Ya no es en Domingo de Ramos, lamentablemente. Ya no es el Domingo de Ramos, sino que será el Domingo de Cristo Rey. Sí, Muy exactamente. bien. Gracias, Vanessa. Quería intervenir, Tere. Betty Sánchez quiere hablar. Sí, hermano, no sé si va a comentar algo sobre los congresos. Claro, no es con Christus Vivit, pero es mucho en este caminar de los jóvenes en el continente. Y si va a hablar al final de los congresos, que el primero fue en Cochabamba. Y bueno, y después de ahí también un compromiso de muchos asesores, de muchas movimientos y pastorales se fortalecieron en América Latina. Después ha venido el crecimiento, pero creo que los congresos jugaron un papel importante también, y el primero fue en Cochabamba. Exactamente, sí. No voy a tocar mucho el tema, solamente si nos queda un tiempecito al final, pues alguien puede intervenir. Los jóvenes es, primero, una elección muy importante en América Latina, pero es a la vez una gran deuda, una gran deuda. La opción por los pobres y la opción por los jóvenes ya se ha desarrollado en las conferencias latinoamericanas de obispos del CELAM, tanto en Medellín, sobre todo en Puebla y después en Santo Domingo y en Aparecida. Siempre aparecía, sobre todo en el documento de Puebla, la opción preferencial por los pobres y la opción preferencial por los jóvenes. América Latina se caracteriza por mucha escuela de praxis, de práctica pastoral en los países, en las congregaciones, en las diócesis, y digamos mucha formación de los jóvenes. Pero hay que reconocer también que en los últimos 15 o 20 años, lo que decía el padre Víctor Codina de que una primavera eclesial después del Vaticano II y después de estas conferencias generales de los obispos, a veces se han convertido en un pequeño otoño e invierno eclesial. Hoy día hay muchos lugares en los países, hay lugares de Bolivia
donde los jóvenes son los grandes desconocidos y a veces ignorados porque preferimos dar importancia a otros aspectos de la vida eclesial. Entonces, esto como motivación y que nos sirva a todos para revitalizar un poco nuestra fe y nuestra confianza en los jóvenes. Por ejemplo, nosotros solemos decir, los jóvenes son el futuro del mundo y de la Iglesia. El Papa, en la exhortación, dice, no son el futuro, son el ahora de Dios. Son el presente de Dios, son el ahora de Dios. Entonces, no tengamos ese vocabulario de son el futuro, no, son el futuro y el presente. ¿Sí? No sé si hay algún pequeño comentario sobre esta introducción que les he hecho, la participación, los jóvenes que sabían, por ejemplo, que habían estado jóvenes dentro del sínodo. 40 jóvenes estuvieron. Sí, sí, se sabía de esa participación, pero también hubo mucha queja, ¿no? Como tantos obispos y tan pocos son jóvenes, justamente por lo que acabas de decir, ¿no? Entonces yo creo que eso lo ha tomado también muy en cuenta el Papa y va haciendo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, para un sínodo, 40 para 40 se veía que era demasiado poco, y ellos tantos, ¿no? Entonces, pues también, o sea, así vamos y creo que vamos mejorando, vamos adelante, vamos atrás, pero vamos tomando en cuenta que la juventud sí o sí tiene que ser acompañada, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, entonces nos vamos a la exhortación. ¿Les parece? Vamos a entrar en el documento, no sé si lo han leído, es uno de los documentos bello. Los textos del Papa se leen fácilmente. La Laudato Si es una alegría leerla. Este texto es una bendición leer. Se lee fácil, rápido y uno queda satisfecho de las lecturas. Voy a proyectar entonces con la misma diapositiva la explicación del documento, que es una exhortación apostólica, Christus Vivit, del Papa Francisco. Pues vamos a hacer casi una lectura, ¿ya? Yo voy a ir capítulo por capítulo, así como si estuviéramos en un aula, en una clase, leyendo y explicando un poquito el texto. Primero, hay que decir que la exhortación apostólica tiene una especie de paralelo con el documento conclusivo del sínodo. Por ejemplo, aquí a la derecha les voy a poner el documento conclusivo y a la izquierda y a la derecha los títulos de la exhortación. Pues vean ahí que hay en el sínodo utilizaron los discípulos de Emaús y en la Christus Vivit el Papa ya elabora un documento. Después, si yo pongo en paralelo, por ejemplo, esto es el documento final del sínodo y a la derecha la Christus Vivit, pues hay paralelos. Por ejemplo, Jesucristo siempre joven, en el segundo capítulo, siempre están paralelos de Jesús en el documento final del sínodo. Ustedes son en la hora de Dios, los jóvenes hoy, en el sínodo. El capítulo 4 es sobre los jóvenes, un anuncio. No hay ningún paralelo especial. En Caminos de Juventud no hay paralelo en el sínodo, pero sí, por ejemplo, ya en el capítulo 6, ya la identidad y las relaciones. En la pastoral de los jóvenes, en el sínodo se habló mucho de la pastoral de los jóvenes. En el capítulo 8 sobre la vocación también se habló en el sínodo y en el capítulo 9 el discernimiento se habló en el sínodo también. Bien, el documento o exhortación, que es la Christus Vivis, hay muchas versiones, tiene 9 capítulos y 299 números. Ahí están los 9 capítulos que dice la palabra de Dios.
Jesucristo, ustedes son el ahora, el gran anuncio, caminos de juventud, jóvenes con raíces, la pastoral de los jóvenes, la vocación y el discernimiento. Son los 9 capítulos. Los primeros son una iluminación, un juzgar. El Papa no empieza por un ver, sino por un juzgar, ¿ya? Después viene ustedes son el ahora de Dios, unas realidades realmente impresionantes sobre los jóvenes. Viene una especie de catequesis sobre el anuncio a los jóvenes, unos idearios del actuar de la Iglesia con los jóvenes y finalmente lo he escrito en azul, los números más pastorales para los jóvenes, la pastoral de los jóvenes, la vocación y el discernimiento. Pues vamos capítulo por capítulo entonces diciendo una palabrita. El primer capítulo dice, ¿qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Es un capítulo corto, claro, breve y muy sencillo. Hay un primer subcapítulo que habla en el Antiguo Testamento. El Papa habla sobre José, Gedeón, Samuel, David, Salomón y la joven Ruth, que es un ejemplo y una historia de Ruth muy bonita. Después el Papa habla del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento habla mucho una catequesis de lo que significó el hijo menor, el hijo pródigo. Habla de la juventud de Jesús, habla también del joven rico y hace una especie de reflexión sobre lo que dijo Jesús al joven, joven, a ti te digo, levántate, como haciendo un paralelo con lo que Jesús mismo dice a todos los jóvenes de hoy, joven, a ti te digo, levántate. Este sería el primer capítulo. Es breve y es sencillo. Son 21 números, pero empieza en el número 5. Entonces son unos 15 números. Vamos al segundo capítulo, que se titula Jesucristo siempre joven. Este es un capítulo más amplio y habla sobre todo Jesucristo, del número 22 al número 63. Pues les voy a ir leyendo algunos numeritos y diciendo alguna pequeña explicación. Una primera parte de este capítulo habla sobre la juventud de Jesús. Y el Papa dice lo primero, no nos olvidemos que Jesús fue joven. Murió a una edad poco más de 30 años. Jesús era considerado ya un adulto, sobre todo en la época de Jesús, ¿ya? Pero Jesús prácticamente toda su vida fue joven, desde que nació hasta que salió en misión, en el día que se tuvo que despedir de su familia. Y dice que los frutos de su misión no son frutos de una improvisación, sino que toda su vida Jesús tuvo una preciosa preparación. Y lo enmarca en varios textos que aparece Jesús sintiendo la experiencia de ser un hijo bellamente amado. ¿Ya? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo María a Jesús adolescente que se perdió. Y destaca también el Papa esas 2 veces en el bautismo y en el Tabor, donde Jesús escuchó esa voz que dijo, este es mi hijo querido. Jesús en su juventud vivió la experiencia de ser plenamente amado en su adolescencia, en su juventud, los números 28, 29, etc. Y toda su juventud de Jesús fue como un peregrinar, un sínodo de peregrinación hacia la misión. Después habla el Papa en este segundo capítulo que la juventud de Jesús realmente nos ilumina a nosotros como iglesia. Por ejemplo, nos iluminan las actitudes de Jesús. Cuidó la amistad con sus discípulos, fue fiel a ellos, tuvo una profunda compasión con los débiles, con los enfermos, con los pecadores, los excluidos, es el número 31. Y en Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse. Nos reconocemos los adultos, mucho más se reconocen los jóvenes porque Jesús fue joven, el número 32.
Ya. Después pasa a una parte que habla de la juventud de la Iglesia. Ahí empieza el Papa un poco a proponer algunos asuntos de la Iglesia. Primero, una Iglesia que se deja renovar. Dice que la Iglesia es joven cuando ella misma recibe el ejemplo de Jesús y la palabra, en el número 35. Y dice que a veces nosotros en la Iglesia no tenemos que ser como bichos raros, sino más bien sentirnos hermanos y cercanos. Habla el Papa de que hay personas que ya no somos jóvenes y a veces nos avejentamos. Y después habla, ahí está en ese numerito, una iglesia atenta a los signos de los tiempos. Por ejemplo, el Papa dice en el número 40, el sínodo reconoció que un número de jóvenes no piden nada a la iglesia porque ni la consideran significativa para su existencia. Al contrario, hay jóvenes que le dicen a la iglesia, déjenme en paz, por favor, ¿ya? Y es porque hay razones, porque los jóvenes captan escándalos sexuales, económicos, falta de preparación en los sacerdotes y en los religiosos y en los catequistas, poco cuidado en la preparación de las homilías, papel pasivo asignado a los jóvenes, dificultades para dar razón de las posiciones doctrinales, etc. Bueno, entonces los jóvenes reclaman una iglesia que escuche, que no les pase condenando, que no quieren ver una iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté siempre en guerra por 2 o 3 temas que obsesionan a la iglesia. Bueno, así sigue desarrollando. El Papa dice que la iglesia tiene que ser sinodal, ya lo hemos dicho. Y finalmente este capítulo va terminando con una orientación o citación a María, la muchacha de Nazaret, esa joven y adolescente que formaba parte de los Anahuim, los pobres de Yahvé, una joven madura a quien Dios encantó para ser la madre de Dios. María no compró un seguro de vida, dice el Papa, sino que se la jugó por ser la mujer fuerte. Después termina el capítulo hablando de jóvenes santos y ahí va nombrando el Papa a muchos jóvenes santos, a muchos santos jóvenes, perdón, San Sebastián, Francisco de Asís, Juana de Arco, Catalina, Andrés Puyén, San Domingo Sabio, Teresa del Niño Jesús. A propósito, ha salido una exhortación apostólica, es la confianza, digamos, con ocasión del 150 aniversario del nacimiento de Teresita del Niño Jesús. Ceferino Namuncurá, etcétera, otros santos. Con esto nos vamos al capítulo 3, se llama Ustedes son el ahora de Dios. En este capítulo 3, pues el Papa va hablando de una especie de realidades juveniles. Por ejemplo, el primero dice, hablando en positivo, y pide a la Iglesia que por favor abandonemos esquemas rígidos y nos abramos a la apertura con los jóvenes, ¿ya? Dice que a veces somos profetas de calamidades y ante los jóvenes solo hablamos de aspectos negativos del mundo y de la juventud. Habla el Padre de muchas juventudes y de muchas realidades. Por ejemplo, se ha alegrado mucho de la presencia de los jóvenes en el sínodo. Habla de historias, habla de persecuciones y habla en la tercera parte de este capítulo de muchas cosas que les pasan a los jóvenes. Por ejemplo, ya en el número 72 empieza a hablar los contextos de guerra, de violencias, de que no encuentran un lugar, de jóvenes que perpetran delitos, violencias, jóvenes ideologizados, idealizados, utilizados y aprovechados como carne de cañón, jóvenes marginados, excluidos socialmente, habla de la situación de jóvenes y niños de la calle y que no perdamos, sobre todo en este mundo en crisis, en este momento, la capacidad de llorar, es decir, que nos sintamos de corazón cercanos a los jóvenes. Habla de deseos, heridas y búsquedas en esa parte del tercer capítulo. Bueno, habla que los jóvenes expresan a veces un deseo explícito de confrontarse con situaciones de diferencia,
de identidad sexual, de identidad masculina y femenina, sobre la percepción de su cuerpo, etc. Y habla de los golpes, los fracasos, los recuerdos tristes, las derrotas, las frustraciones y las cruces de la vida. Habla también de un acápite del ambiente digital. Las web y las redes sociales han creado una forma y una manera de comunicarse y de vincularse. En fin, da varias apreciaciones de este mundo digital. Después habla de los migrantes, esta situación tan dramática de los refugiados y de los migrantes en este mundo. De esto el Papa ya ha hablado, por ejemplo, en la Fratelli Tutti y en otras encíclicas y documentos, en la Laudato Si también, como frutos del descuidado de la madre tierra, pues surgen estas migraciones y estos refugiados que solemos ver. Hablando de las migraciones, habla que realmente muchos de los que participan en las migraciones son jóvenes. Nosotros, por ejemplo, los maristas, tenemos una casa de acogida de migrantes y refugiados en Siracusa, en la isla de Sicilia, y me cuentan los hermanos que están por allá que los hermanos se dedican a refugiar y a acoger jóvenes que vienen no acompañados, es decir, jóvenes que vienen sin los papás. Hay lugares de refugiados y de migrantes que se están especializando en acoger a niños y jóvenes especialmente que vienen sin adultos acompañantes. Finalmente, en esto de las cosas que les pasan a los jóvenes, pues el Papa valientemente escribe para poner fin a todo tipo de abusos. Aquí el Papa ha escrito muy valientemente, habla del grito de víctimas, de los distintos tipos de abusos en el número 95, de la plaga de los abusos sexuales a menores, que es por desgracia un fenómeno histórico difuso en todas las culturas y sociedades, el número 96, el número 97, que el sínodo renueva su firme compromiso de la adopción de medidas rigurosas, el número 98, sobre todos los tipos de abusos, de poder económico, de conciencia y abuso sexual. Después, en el número 99, habla el Papa del cariño que le tiene a las personas que han sido capaces de manifestar los abusos. Y aquí en el número 100 dice, por favor, jóvenes, cuando vean un sacerdote en riesgo, un religioso en riesgo, una persona de iglesia en riesgo, atrévanse a recordarle que tiene que ser fiel a su vocación. Anúncienle ustedes el Evangelio y aliéntenlo a mantenerse en la buena senda. Aquí se va la cosa al revés, es decir, el Papa no pide a los sacerdotes que ayuden a los jóvenes, sino que a los jóvenes que ayuden a los sacerdotes y a los religiosos a retornar a un buen rumbo. Bueno, y finalmente el Papa, con su aspecto positivo de la vida, nos dice, hay salida. Hay buena noticia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a escuchar y a enderezar los caminos. Hay esperanzas. No dejes que te roben la esperanza, en el número 107. Con esto nos vamos al capítulo 4. El capítulo 4 para mí es el capítulo más bello, más hermoso. Es una iluminación y una bellísima catequesis sobre el anuncio a los jóvenes. Y ahí el Papa habla, miren, sobre Dios que es amor, Cristo que te salva, Él vive y el Espíritu Santo. Sin duda se nota que el Papa es jesuita, podía estar en estos momentos en el Centro de Espiritualidad Ignaciana, hablando de Dios que es amor, que tanto se insiste en los ejercicios ignacianos. Dios que es amor y que nos ama. Y si ustedes miran todo ese subcapítulo del número 112 al 117, es una catequesis hermosísima sobre textos del amor de Dios con las personas y con la humanidad.
con cuerdas humanas los atraía con lazos de amor, en el profeta Oseas. ¿Acaso olvida una mujer a su niño? Tampoco yo me olvidaré, en Isaías. Mírame, te llevo tatuado en la palma de mis manos, en Isaías. Los montes, etcétera, pero mi amor no se apartará de tu lado, en Isaías. Yo te amé con un amor eterno, por eso he guardado fidelidad a ti, en Jeremías. Eres precioso, preciosa a mis ojos, eres estimado y yo te amo, en Isaías. Él grita de alegría por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo, en Sofonías. Y así, hermosísimos textos que vale la pena que revisemos. Después, en la segunda parte, Cristo te salva, pues ahí está hablando de Cristo, de la cruz de Cristo. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable de Jesús, dice en el número 119. Y bueno, sigue hablando que la verdadera caída de los jóvenes es la que es capaz de arruinarlos la vida, y es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar. Y ahí habla directamente a los jóvenes en el número 102. Jóvenes, amados por el Señor, ¿cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo? Jóvenes, queridos jóvenes, ustedes no tienen precio, no sean piezas de subasta. No tienen precio, lo repite varias veces en el número 122. Deben repetirlo por siempre. No estoy en una subasta, no tengo precio, soy libre, soy libre. Bueno, después viene una catequesis sobre la resurrección. Jesús que sana, ya aferrados a él viviremos, y una pequeña catequesis del Espíritu. Dice, ante el Dios que es amor, el Cristo que salva y el Cristo resucitado, aparece donde está el Cristo, el Padre y el Hijo, está el Espíritu, también el Espíritu Santo que nos da vida. Y ahí el Papa repite ese hermoso texto del padre Pedro Arrupe, es jesuita y él lo conoce perfectamente, enamorarse. Tenemos que enamorarnos del amor de Dios, porque aquello de lo cual nos enamoramos atrapa nuestra imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decide toda nuestra vida aquello de lo cual nos enamoramos. Bueno, este es un capítulo hermosísimo. Si alguien no lo ha leído, no puede dejar de leerlo. Nos vamos al capítulo 5, que habla de caminos de juventud. No son orientaciones pastorales, pero sí son orientaciones y reflexiones para esta etapa de la juventud. Yo creo, dice el Papa, que la Iglesia debe ir por aquí. Entonces, algunos puntitos que a mí me parecen importantes, por ejemplo, en la parte que dice tiempo de sueños y elecciones, se basa el Papa en la palabra que dijo a la niña que había muerto, Talita cum, yo te lo digo, niña, levántate. Bueno, el Papa habla del texto de San Agustín, Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sigue hablando de los jóvenes toman decisiones y hacen elecciones en este tiempo de la juventud. Elecciones en el ámbito profesional, social y político, dice en el número 140. Después dice que a los jóvenes deben perseverar en sus sueños, cuiden la ansiedad en el número 142 y por favor no dejen que la gente y que la sociedad nos robe la esperanza. La esperanza. Bueno, después viene un subcapítulo que se llama Las ganas de vivir y de experimentar. Son una especie de regalos que el Papa nos hace con estos textos. ¿Ya? Por ejemplo, dice el Papa, ¿cómo podrá ser agradecido con Dios alguien que no es capaz de disfrutar de los pequeños regalos de la vida?
Tenemos que ser agradecidos, invita a los jóvenes a disfrutar de los regalos de cada día. Y hay un número ya, que es el número 148, en que va hablando de experiencias que han tenido personas que han fijado sus ojos en Dios. Un subcapítulo que dice la amistad con Cristo, ¿ya? La amistad con Cristo. Tener amigos nos enseña a abrirnos, a comprender, a cuidar a otros y a salir de nuestra comodidad y del aislamiento. Jesús mismo se presenta como amigo. Yo los llamo amigos, repite el Papa en el número 153. Y con un amigo hablamos y compartimos muchas cosas secretas, en el número 155. Entonces aconseja a los jóvenes acercarse a Cristo como un amigo. Después habla de crecimiento y de maduración. Dice, así como maduramos conectándonos a Internet, maduremos acercándonos a Cristo, porque ahí está el lugar. Y habla de las experiencias que nos ofrece la cercanía con Jesús. Por ejemplo, más amistad, más fervor en la oración, más hambre de la palabra, más deseos de recibir a Cristo, más ganas de vivir el Evangelio, más fortaleza interior, más paz, más alegría espiritual. Más, también el Papa aprovecha su sabiduría espiritual ignaciana en siempre intentar el más. Donde está el más, está la cercanía y está el discernimiento de la voluntad de Dios. Bueno, después habla el Papa de sendas de fraternidad, estaba anticipando su encíclica Fratelli Tutti, ¿ya? Habla de las heridas de los jóvenes nos llevan a enriquecernos con la fraternidad. Ese sería el centro de ese tema. Habla también de jóvenes comprometidos en estos números. Entonces, anima a los jóvenes a que se sientan siempre comprometidos. Habla de la guerra, la enemistad más grande. Habla del compromiso social de los jóvenes en el número 170. Habla de salir a acompañar a los ancianos, que nos hablará el Papa en el siguiente capítulo, pero los jóvenes, por favor, acompañen a los ancianos, en el número 171, el 172, participen en programas sociales, el 173, sean pequeñas semillas que hacen crecer el árbol. ¿Ya? Sigo las noticias del mundo y me encanta, dice el Papa en el número 174, saber que muchos jóvenes en muchas partes del mundo salen a las calles para hacer o para expresar este deseo de una sociedad más justa y fraterna. Bueno, y después hay una partecita de jóvenes valientes, ya anima a los jóvenes a que sean valientes y que sean sobre todo misioneros. El capítulo 6 es muy hermoso también, es una consideración de las raíces, de la historia, de los mayores, de los abuelos y de la conexión con las raíces. El Papa, en numerosas homilías y catequesis, ha hablado de lo importante que son en nuestras historias las raíces y sobre todo los testimonios, los patrimonios y los ancianos. Bueno, ya lo sabemos también por experiencia. Por ejemplo, un primer subcapítulo, que no te arranquen de la tierra. Aquí habla un poco de las sociedades y de las ideologías que quieren borrar la mente de los jóvenes para aprovecharse de ellos, los manipuladores. Y entonces aprovecha el Papa para decir en un capítulo hermosísimo, si tú lees el número 183, es el capítulo de la hermosura. El Papa dice: hay hermosura en los trabajadores, hay belleza extraordinaria en la comunión de la familia, hay hermosura en la esposa, hay hermosura en la fidelidad de las parejas, hay hermosura más allá de la apariencia. Tenemos que descubrir las hermosuras propias que hay en nuestros orígenes, en nuestras familias, en los ancianos y en nuestros seres más queridos. Bueno, ¿qué más? Pues todos esos números son muy bonitos. Habla también de la relación con los ancianos.
Con los abuelos se trata simplemente de estar abiertos para recoger su sabiduría que se comunica de generación en generación. El número 190. Bueno, habla de sueños y visiones. Nosotros tenemos que soñar y tener visiones de futuro como lo soñaron nuestros abuelos. Es bueno dejar, en el número 195, a los ancianos que hagan sus narraciones, que a veces son mitológicas, ¿ya? Y entonces el anciano dice, yo también soy anciano, dice el Papa. Y entonces que por favor los ancianos seamos guardianes de la memoria. Los abuelos y las abuelas necesitamos formar un coro de comunicación y de mejoría de este mundo, en el número 196. Arriesgar juntos, el Papa sigue hablando de las raíces y bueno, ahí termina el capítulo. Como dije antes, los 3 capítulos que vienen, y aquí se lo he escrito en el PowerPoint porque a mí me parecen capítulos muy bonitos, son las expresiones pastorales para nosotros, y así son el capítulo 7 sobre la pastoral de los jóvenes, el capítulo 8 sobre la vocación y el capítulo 9 sobre el discernimiento. Bueno, el capítulo 7, aquí están las subpartes, pero se lo voy a desgranar un poquitito más explicándoles y lo tienen escrito. Ya no voy a leer, sino que voy a leer la diapositiva. 7.1 habla de la pastoral sinodal. Y habla de que los mismos jóvenes son agentes de pastoral juvenil. Adultos que a veces nos solemos preocupar de tenerlo todo planificado, sin embargo, no es el lenguaje. El joven necesita conversar, necesita darse tiempo, necesita hacer amigos, necesita sentarse tranquilo, no como nosotros que lo tenemos todo planificado. La pastoral juvenil nos invita a caminar juntos, aprendiendo unos de otros. El 7.2, grandes líneas de acción de la pastoral juvenil. Bueno, habla de la búsqueda y del crecimiento. ¿Qué es la búsqueda? Es todas las búsquedas que los jóvenes están haciendo. Darles libertad, estimular a los jóvenes, la proximidad, formar grupos, hacer festivales, hacer competencias, hacer evangelización. El crecimiento, sin embargo, son temas de formación. Pero el Papa dice, por favor, en las formaciones que hagamos a los jóvenes, no les demos solamente cuestiones doctrinales y morales, démosles también formación en amor fraterno, en vida comunitaria y en servicio. 7.3, cuidar los ambientes adecuados para los jóvenes, por ejemplo, la acogida. Los jóvenes les gusta mucho acogida. Yo siempre digo que, por ejemplo, en nuestras experiencias que hacemos con los jóvenes, nosotros damos una buena acogida a los jóvenes, saludamos, un abrazo, una presentación, una diapositiva, unas canciones, una invitación a tomar un café, y con eso tenemos logrado casi el 90% de todo lo que queremos lograr con los jóvenes. La acogida, crear familia, es importante. Ofrecer lugares propios a los jóvenes. Por ejemplo, es bueno que los jóvenes tengan una salita, tengan un oratorio, un centro juvenil donde los jóvenes se sientan a gusto. La escuela habla de los que trabajamos en la escuela, que a veces necesitamos una autocrítica, porque a veces hay escuelas incapaces de provocar experiencias de fe en los jóvenes. Bueno, pues ojalá lo logremos. Después habla de las instituciones educativas. El 7.4 habla de distintos ámbitos para desarrollos pastorales con los jóvenes. Por ejemplo, que no descuidemos el silencio, la intimidad y la adoración. Yo experimento muchas veces con los jóvenes, con los catequistas, que las experiencias de retiro, de silencio, de desiertos, de intimidad, haciendo silencio en su interior, escribiendo en su cuaderno personal, son experiencias
que encantan y enriquecen muchísimo a los jóvenes. Habla del servicio, hagamos experiencias de servicio con ellos, voluntariado, campamentos, grupos de trabajo, expresiones artísticas, música, prácticas deportivas. Nosotros en los maristas, en Pastoral Vocacional, muchas veces hemos hecho festivales artísticos, festivales de músicas, corridas vocacionales que a los jóvenes les encantan, contacto con la creación, un paseo, una caminata a la montaña, al parque. Los regalos de Dios son siempre actuales, la Eucaristía. Son distintos ámbitos para la pastoral de juventud. 7.5, el Papa habla de que tiene que ser una pastoral muy popular, muy popular. No hagamos una pastoral tan especializada que al final nos quedamos con muy poquitos jóvenes. No hagamos una pastoral juvenil pura, preservada, sin mancha, dice el Papa, preservada de toda mancha, donde el Evangelio se convierte en una oferta desabrida. No importa que cometamos errores, pero la pastoral juvenil debe ser popular, abierta, con posibilidades para todos. Para todos, para todos, para todos. Eso dijo el Papa en una última declaración. La Iglesia es para todos. La pastoral juvenil es para todos. Bueno, después, jóvenes misioneros. Habla de jóvenes misioneros entre los jóvenes, entre los niños. Crear nuevas formas, las redes. Y finalmente habla, creo que el último de los capítulos, del capítulo 7, el último subcapítulo es sobre el acompañamiento de los adultos. Habla de que la comunidad tiene un rol de acompañamiento, de que tanto los consagrados, laicos, hombres y mujeres deben ser personas acompañantes. Y a ello les invito a leer el número 246. Es un número precioso sobre cómo tiene que ser el acompañante o el mentor. Y el Papa ha sido tan inteligente que ha puesto en ese número 246 casi literalmente lo que los jóvenes expresaron en el sínodo, cómo debe ser el acompañante personal y el acompañamiento espiritual. Anoten ese numerito para releerlo en sus casas cuando lo quieran leer. El capítulo 8 habla sobre la vocación. Voy a ir un poquito más rápido. Dice su llamado a la amistad. Bueno, estos son los subcapítulos. Los desarrollo un poquito. El primero, el llamado a la amistad con él. El Papa habla de que lo que quiere Jesús de cada joven es su amistad. La amistad. Habla del joven rico, ser para los demás. Estos números son muy bonitos. Yo soy una misión. Ya el Papa no dice yo tengo una misión, sino que recuerda la Evangelii Gaudium, yo soy una misión. Y el Papa habla de para qué estoy hecho, para qué estoy hecho y para quién estoy hecho, que habla después. Y habla de los dos grandes temas. Está hablando de la familia y el Papa habla de que para los jóvenes, está hablando de la vocación, los dos grandes temas para los jóvenes es la familia y el trabajo. Porque para los jóvenes la familia y el trabajo es realmente su vocación. Bueno, habla del amor y de la familia. Los jóvenes sienten un fuerte llamado al llamado del amor, en el número 260 y 259. La familia confirma, el Papa, la familia confirma que la familia es el principal punto de referencia para los jóvenes. Y el Papa dice, quiero decirles que sí, que se puede. Intenten una familia buena y generosa. Bueno, habla también de la cultura de lo provisorio, etc. Y habla también de las personas solteras, es decir, si hay personas que quedan solteras por opción, es una verdadera vocación. En efecto, todos nosotros conocemos personas que no se han casado, no son religiosos, no son sacerdotes, pero que viven su vida soltera como una
verdadera vocación de servicio. En las parroquias suele haber personas solteras que realizan su soltería como una verdadera vocación. El mundo del trabajo, habla el Papa de la identidad y el autoconcepto de un adulto joven. Habla de que, por favor, los jóvenes no esperen vivir sin trabajar, hay que trabajar. Habla de la exclusión y de la marginación y habla que Dios me llama a algo. ¿En qué tengo que servir? Ese es mi trabajo. Un trabajo que se relaciona con el crear de Dios. Yo con el trabajo creo e imito a Dios como creador. Habla también de las vocaciones a una especial consagración. Por ejemplo, Jesús sigue llamando, vuelve a echar las redes en el nombre del Señor con toda la confianza. Entonces el Papa invita a cultivar todas las vocaciones, no solamente la vocación a la familia, sino también a la vocación a la vida religiosa. No olvidemos que es un sínodo que lleva por título Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional. Y nos vamos al último capítulo, que es el discernimiento, y ya vamos a terminar la explicación. Pues con 4 partecitas. El Papa, como es jesuita y tiene buena formación en discernimiento, pues aquí se explaya un poquito en lo que es el discernimiento, ¿ya? Por ejemplo, en una primera parte habla de que está en juego el sentido de mi vida, en el discernimiento. Habla después de lo valiosos que son para el discernimiento los espacios de soledad y de silencio. Básico para discernir es tener momentos precisos de silencio y de soledad. Después el Papa hace varias preguntas en el número 285. Me conozco lo que alegra y entristece mi corazón. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cómo puedo servir más y mejor? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Qué podría ofrecer? ¿Qué capacidades tengo? Es decir, el Papa va haciendo preguntas discernidoras, de discernimiento. Y finalmente el Papa dice, no tanto quién soy yo, sino para quién soy yo. Hay una canción muy bonita, ¿para quién soy yo? Y para quién soy yo, la respuesta nos da una respuesta vocacional. Quien dice yo soy para mis hijos, entonces tendrá una respuesta de que su vocación es el matrimonio. Pero otras personas, como los religiosos, podemos decir yo soy para los niños y jóvenes, yo soy para la mujer rural, yo soy para la salud. Y son preguntas existenciales cuya respuesta me dan aspectos de discernimiento de mi vocación. Bueno, después habla del llamado del amigo, se le regala lo mejor a los amigos, entonces Jesús nos regala lo mejor. ¿Cuál es el mejor regalo que Jesús nos hace? La vocación. Y esa vocación a veces soy yo mismo, porque toda persona es una vocación. Esos son los diálogos del Papa. Y finalmente habla de escucha y acompañamiento, donde el Papa nos indica 3 sensibilidades importantes y atenciones en el discernimiento. Primero, poner mucha atención a la persona, escuchar. Todo discernimiento y acompañamiento es un escuchar. Segundo, una atención a ver por dónde está el punto para discernir el buen espíritu. Y finalmente 3, escuchar los impulsos del buen espíritu sobre los jóvenes. Podemos leer estos numeritos. Y bueno, el discernimiento se convierte en el mejor instrumento para seguir mejor al Señor. Bueno, y finalmente el último número, que es precioso, voy a volver atrás porque estaba transcrito atrás, termina el Papa con el número 292 diciendo: queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran, atraídos por este rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Escritura y reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Nos hacen falta y cuando lleguen
donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Bueno, lo voy a dejar aquí, donde habíamos terminado ya con el último capítulo, y esta parte lo vamos a dejar para un poquito más adelante. No sé si les he aburrido con tanta charla, pero hemos ido recorriendo todo el texto de la exhortación Christus Vivit, capítulo por capítulo, casi haciendo una lectura. Pues les invito a que hagamos primero unos 15 o 20 minutos, lo que nos dé el tiempo, y si terminamos antes, también terminamos antes ya, pero pues algún comentario, puedes hacer tu experiencia con los jóvenes o qué valoro de este documento, algún comentario o alguna pregunta. Aunque las preguntas, lo más fácil es leer el documento. Entonces, en la última parte voy a retomar el PPT para hacer un resumen, pero sí les doy la palabra ahora para que hagamos unos buenos minutos de comentarios. Entonces, con libertad, con sencillez, hablemos de nuestras preguntas y de nuestras apreciaciones de este documento tan valioso. Adelante. No se peleen, no se peleen. De verdad. Lilian, adelante. Muchas gracias, hermano, por la exposición. Realmente yo creo que esto da muchas luces. Me parece muy interesante, sobre todo el tema este de que los jóvenes tengan momentos de silencio y soledad, de que busquen el sentido de su vida, porque también, no sé, pienso que muchos jóvenes también se dejan arrastrar por muchas cosas y entonces pues creo que es un lindo planteamiento el que nos has dado, ¿no? Con las palabras del Papa, para un poquito también hacerles reflexionar y que puedan también tomar conciencia de lo importante que son. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Lilian. Bueno, en esto es verdad, ¿eh? Siempre tradicionalmente se dice que los jóvenes tienen que vivir experiencias de misión, de catequesis, por ejemplo, de campamentos, de misioneros, experiencias solidarias. En pastoral vocacional yo he comprobado que eso lo hacen siempre y que si nosotros optamos por dar experiencias a los jóvenes de espiritualidad y de oración y de vida comunitaria, son experiencias que ellos no experimentan en el ordinario de la vida y que lo valoran en grado máximo. Tú ofreces un retiro espiritual de silencio a los jóvenes o una experiencia de vida comunitaria y es el mejor regalo que les puedes ofrecer a los jóvenes. Estas experiencias de silencio son muy valiosas. Fernando. Me ha emocionado que nos mencionan a los viejos. No había leído este documento ni esa recomendación insistente del Papa de preocuparse de la memoria de los ancianos. Y me gustó mucho que les encargue a los jóvenes que no nos dejen en el cajón de los recuerdos, sino que también podemos ser útiles dentro de la sociedad y de la iglesia en este momento. Eso. Muy bien, gracias. No solamente en la Christus Vivit, ¿eh? El Papa en muchas ocasiones habla de los ancianos, que uno de los mayores tesoros de la sociedad y de la Iglesia está en los ancianos. Más comentarios, más experiencias, a ver. Lupita. Muy buenas noches. Pues mire, a mí lo que me ha motivado siempre de los jóvenes es que acá en Puebla tenemos una casa vocacional de jóvenes. Ahorita por la pandemia se ha suspendido un poco, pero yo he trabajado con 30, 40 jóvenes
que han llegado a la casa vocacional a discernir su camino. Son sacerdotes los que están ahí, y para los jóvenes es su casa de ellos, ahí estudian, bueno, salen a estudiar, regresan a la casa, es su casa de ellos, y vienen de diferentes lugares a estar estudiando. Y cuando son las misiones, pues los padres se organizan a sus jóvenes y nos vamos, porque yo también me incluyo con ellos porque me ha gustado salir a las misiones. Entonces, pues como dice el Papa, ¿no? Esos jóvenes siempre deben de dar la alegría, deben de salir adelante. Y por lo que yo me quedo siempre es que pues yo también me gusta mucho con mis nietos en casa. Tengo 5 nietos en casa y pues siempre les hablo de la palabra de Dios, pues soy su maestra de ellos, de lo que yo he aprendido, hoy a ellos también se los voy traduciendo. En las noches hacemos rosario y hacen sus oraciones, y a mí eso me llena y me satisface porque sé que algo les voy a dejar a mis nietos. Lo que yo luego a veces digo, lo que no pude hacer con mis hijos, porque todo el tiempo pues hay que trabajar y andar para acá y para allá, hoy con mi nieto lo estoy haciendo. Muchas gracias. Eso, bonita experiencia, Lupita. Gracias. ¿Alguna experiencia más, algún comentario, alguna valoración de la exhortación apostólica con libertad y sencillez? A ver, ¿quién quiere participar? Nos enriquecemos entre todos. ¿No hay nadie? ¿O Tere Sánchez? El otro día, Tere. el fin de semana estuvimos en una reunión con adultos, y son adultos que acompañan, son asociados de religiosos, de los que decía Lupita, de los oblatos de María Inmaculada. Y estábamos en la mesa, son adultos, y empezaron a decir, no, es que las misiones y nos vamos y acá y todo esto, ¿no? Y decían, pero es que acá hay que acompañar a los jóvenes. Y dije, ¿es cierto? Es una invitación y los mismos jóvenes lo piden, ¿no? Dice, porque luego se les deja solos y hacen un desbarajuste en las misiones y empiezan a tomar y empiezan a hacer otras cosas y tal padre nos dijo que no, que entonces no mandáramos a jóvenes, y los de la comunidades indígenas y campesinas, dijeron que no, mejor no se mandara a jóvenes, ¿no? Y yo me quedé así como digo, también con la experiencia de acompañar a jóvenes en misión. Yo le dije, a ver, bueno, y son jóvenes de colegios, ¿no? Y de colegios que conocemos, de religiosos, ¿no? Entonces no eran cualquier joven, se habían escapado y querían irse para hacer lo que quisieran y que nadie los vigilara. Entonces le dije, a ver, es que ellos no tienen la culpa, los que tuvimos la culpa ahí somos los adultos, que no acompañamos, que no preparamos, que no dimos los materiales, que no les dimos los elementos para reflexión, que no les formamos para el respeto no solo de la liturgia, sino de la vida de las comunidades. Las comunidades tienen sus ritmos, sus lenguajes, sus expresiones, y no les dimos nada de eso. Los jóvenes los mandaron allá, llegaron allá, y lo leemos como una irresponsabilidad, pero es que los responsables no les acompañaron. Los adultos no estaban ahí, los que tenían experiencia no les acompañaron. Entonces, bueno, yo veo este tema de que como adultos se puede leer o se puede entender que los jóvenes son unos irresponsables que no toman nada en serio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí es el acompañamiento, es clave, ¿no? Entonces, tiene algún tiempo que he estado escuchando con varios amigos y amigas que estuvimos en la pastora juvenil, que creemos en la pastora juvenil, que creemos que es una vocación muy linda, pero que vemos como clave ahorita el tema del acompañamiento, porque los grupos juveniles en ocasiones también ya no se dan, no son grupos juveniles de otra manera que hace 10 años, que hace 20 años, ¿no? Y más. Y la clave creo que ahí es el acompañamiento, la escucha, el saber con quién está, el saber quiénes son, el proporcionar estas preguntas, ¿no? Estas preguntas que es generadoras, que en algún momento se llaman así, claro. o importantes, porque los jóvenes sí las aceptan,
sí aceptan esas preguntas y las hacen entre ellos y después se acompañan, pero sí es necesario primero esta propuesta o este testimonio con el que empezaste, hermano, de los Mártires. de los mártires, ¿no? Yo hace muchos años estuve en pastoral juvenil, empecé por ahí, y a mí lo que me convirtió fue el testimonio y ver un video de esos que pasaban las láminas, esos cuadritos que eran chiquitos y pasaban en el carrusel de la vida el obispo de Brasil, es que se me viene el nombre de Don Elder, pero no, el de Brasil. Bueno, fue ver el testimonio y la sencillez con la que vivía el obispo y cómo estaba ahí con la gente. Para mí ese testimonio de ser iglesia, de ser un pastor en la iglesia me convirtió, ¿no? Entonces yo quise estar en la iglesia y creo que esos testimonios dan mucha luz y no tienes que hablarles muchas cosas, ¿no? Y esto que tú dices, y conozco la experiencia de los alumnos y de los jóvenes en escuelas maristas que van a experiencias rurales y todo esto, entonces ahí se nota, los marca para la vida, ¿no? Y es el acompañar sin mucho rollo, decimos acá, sin mucha palabra, sin mucho rollo, los estás evangelizando. Pero si necesitas acompañamiento, necesitas testimonio, necesitan una escucha, preparación, esto que decías, el que se sientan que les da gusto que llegaron a tu casa, que llegaron Eso a tu es. parroquia, que llegaron a tu grupo, que llegaron al retiro, que se sepan, ¿no? No son un número más, sino que se sepan amados. Y como dijera también San Juan Bosco, que se sientan también amados, no solamente que se sepan, que se sientan y que se sepan. Sí, sí. Gracias, Tere. Un acompañamiento que no siempre es solamente personal, también es un acompañamiento comunitario. Acompañar a los grupos y a las comunidades, ¿ya? Bueno, digámoslo con un poquito de humildad, ¿ya? Para acompañar y trabajar con los jóvenes hay que tener un poquito de vocación, ¿ya? A veces tenemos que perder mucho tiempo con los jóvenes. Por mi experiencia, las mejores comunidades juveniles surgen cuando tienen un animador o asesor o guía que les acompaña y que les dedica tiempo. Yo he sido dirigente scout, guías de movimientos juveniles, de preadolescentes y tengo experiencias duras, experiencias negativas y experiencias positivas. Pero lo que más valoran la entrega los jóvenes, a fin de cuentas, es la entrega de la persona joven o adulta que les acompaña. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Chile, estuve trabajando 3 años y medio en la pastoral universitaria, en la Vicaría de Pastoral Universitaria del Arzobispado de Santiago. Pero no íbamos a las universidades católicas, sino que íbamos a las universidades no católicas, porque las católicas ya tienen sus pastorales. Bueno, las más grandes gripes y los más grandes tiempos que yo he perdido han sido en la pastoral universitaria. Tener que hacer reuniones en corredores porque no hay salas de reuniones. Citar a los jóvenes en las plazas o en los árboles o en los bancos o en el café o donde sea. Perder tiempo para viajar lejos para al final encontrarte con 2 alumnos universitarios porque otros no pudieron venir. Es decir, se pierde y se ocupa mucho tiempo y a veces se sufre, pero se logran grandes frutos de amistad y vida de fe de los jóvenes. En las universidades, aún las universidades que no son católicas, hay grandes jóvenes que ya han vivido una cultura vocacional en sus parroquias, en sus colegios, y con esos hay que trabajar, ¿ya? Cuando a los jóvenes se les acompaña, hay frutos, y hay frutos de iglesia y frutos de iglesia viva. Si todavía alguien quiere participar, hay un tiempecito, unos minutitos más, porque después voy a terminar con las últimas conclusiones. Hernán, ¿quieres decir algo? Sí, hermano Isidro.
Bueno, antes que nada, felicitarlo por todo este mensaje, porque es un mensaje que nos da el Papa Francisco a través de todas estas encíclicas que él ha escrito. Y bueno, pues nos llama a la reflexión. Y yo quiero hablar un poco acerca de la formación de los jóvenes en la etapa en la cual están llevando el sacramento de la confirmación. Es el tiempo que los tenemos, el mayor tiempo que los tenemos junto a nosotros, junto a los catequistas. Pero muchas veces no lo sabemos aprovechar en un sentido muy positivo. Yo tengo la idea de que se debería formar grupos, como usted manifestaba, hermano Isidro, que sean especialistas en el manejo de los jóvenes, en el sentido siguiente, de que piensen y sienten como los jóvenes. Porque a veces nosotros nos abocamos más a darles la preparación, digamos, evangélica, y les exigimos más a tal punto que a veces quizás los abusamos. Tenemos que ver cómo piensan estos jóvenes, qué realidad están viviendo, de dónde vienen, en qué comunidades viven. Hacer esos encuentros, digamos, en los cuales ellos se sientan contentos. Ojalá que tuviéramos en cada parroquia, en cada iglesia, un lugar donde los jóvenes puedan tener un ambiente exclusivo para ellos. Yo me acuerdo en Cochabamba, en una comunidad, se llama, es un pueblo Pocona, es la tercera sección de la provincia de Casasco del departamento de Cochabamba, en el cual cuando yo fui joven y siempre he ido de vacaciones, la parroquia tenía un ambiente donde era exclusivo para los jóvenes. Ahí había instrumentos musicales, había juegos, mesas de juegos para los jóvenes. Se los dejaba libres para que den rienda suelta al entusiasmo que tenían como jóvenes. Y en un momento de esos, cuando ya estaban, digamos, un poco ya cansados de todo esto, recién se los reunían para poder hablarles de Dios, hablarles de sus proyectos como jóvenes. Y bueno, y hoy en día salir en la sinodalidad, en misiones evangélicas con ellos, sería una gran cosa, hermano, decir. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, gracias, Hernán. ¿Algo más? ¿Uno más o dos? ¿Podemos? ¿Breve? Sí, buenas noches, Isidro. Adelante, Mariluz. Algo que quisiera compartir, que me parece también importante, es la acogida que nosotros podemos dar a los jóvenes, ¿no? Generar la confianza de que confiamos en ellos. El Papa creo que en eso es muy claro, ¿no? Dice que nos contagiemos de la revolución que son ellos. Y sobre todo de esto que tú mencionabas con tanta insistencia, ¿no? El acompañar. Yo creo que no solo son ellos, sino también nosotros que necesitamos dejarnos acompañar para seguir siendo portadores de esa buena noticia donde estemos. Y también creo que es importante el hecho de vivir experiencias reales con ellos, ¿no? Creo que eso es el mundo que ellos necesitan. Testimonios, experiencias reales donde ellos realmente puedan desenvolver todo ese talento, todo ese desafío y reto que tienen en su vida personal. Y creo que una de las cosas que más uno aprende de ellos es prácticamente desde lo que los vemos haciendo, ¿no? Desde la sencillez, desde su rebeldía, desde su forma de accionar en todo lo que ellos hacen. Por lo menos para mí ese es un incentivo constante para poder seguir trabajando con ellos y por ellos. Gracias. Muy bien, gracias, Mari. Voy a retomar un poquito y al final sí queda un minutito y alguien quiere decir algo más para hacer unos comentarios o unos asuntos finales. Ya retomo este PowerPoint para hablarles de algunos puntos o temas centrales. Esto es ya como una síntesis. Me parece que la exhortación Christus Vivit tiene los siguientes temas centrales. Primero, se hace un ejercicio de sinodalidad total de mucha participación en la Iglesia sobre el tema de los jóvenes. Pongo aquí anticipada porque ahora estamos viviendo justamente un sínodo sobre la sinodalidad. Segundo, me parece que es muy importante en este documento el lenguaje juvenil notable y directo.
Yo creo que aquí el Papa, que habla mucho a los jóvenes, últimamente ha salido también una especie de película, hace como 2 meses, sobre el diálogo del Papa con los jóvenes. Él habla mucho y tiene mucha experiencia con los jóvenes, pero yo creo incluso que para hacer esta exhortación tuvo un buen equipo de asesores que le ayudaron a redactar al Papa. Pero es muy interesante que el Papa utiliza para los jóvenes muchos imperativos, pero en sentido negativo. Me explico. Habla mucho el Papa en este lenguaje. No te dejes robar la esperanza, en el número 15. No dejes que te roben la esperanza y la alegría, 107. No dejes que te narcoticen para utilizarte como esclavo, 107. No dejes que te pongan precio, 122. Que no te roben la esperanza, 142. No dejen que el mundo los arrastre. Que no te arranquen de la tierra. No dejen que les roben el amor. No esperes vivir sin trabajar. No vivan como esclavos. Ese no, ese imperativo del no, que es muy interesante y que le llega al corazón del joven también. Como cuarto, quiero decirles que el documento Christus Vivit a mí me parece una fotografía perfecta de la realidad juvenil, pero llena de esperanza. Es decir, el Papa no solamente hace una queja, no solamente dibuja una realidad juvenil negativa, dibuja una realidad juvenil real, con sus negativos y con sus positivos, pero sobre todo llena de esperanza. Hay vida, dice el Papa, hay esperanza. Un quinto aspecto, me parece que el Papa nos entrega unas herramientas pastorales muy bonitas, sobre todo en los últimos 3 capítulos. ¿Ya? El capítulo 7 sobre la pastoral, el capítulo 8 sobre la vocación y el capítulo 9 sobre el discernimiento. Sexto, me parece que el Papa abunda en actitudes de la Iglesia hacia los jóvenes, que son fundamentalmente las 3 actitudes que yo les nombré al inicio de nuestra charla de esta noche. Escuchar, confiar y amar. Y finalmente a mí me parece muy importante, como número 7, es una respuesta a la Christus Vivit ejemplar hacia la gran deuda de la Iglesia, que es la elección de los jóvenes. Ya les hablé al principio de que hay una opción por los jóvenes ya desde el documento del CELAM en Puebla, pero esto a veces con las dificultades, con la formación en los seminarios, con la formación en las congregaciones, con las dificultades de la Iglesia, esta opción por los jóvenes se va teniendo un poquito más débil. Me parece que la Christus Vivit es una respuesta a esta deuda que tenemos todos con los jóvenes. Una última parte, yo no quiero dejar de hablar sin indicarles unos numeritos de la Christus Vivit que a mí me parecen un tesoro precioso en el conjunto del documento. Por ejemplo, hablo en el capítulo 2 cuando habla de los santos jóvenes. Si ustedes retoman, estos numeritos son preciosos, hermosos. En el capítulo 3, cuando habla de poner fin a todo tipo de abusos. El Papa ha sido demasiado atrevido para escribir lo que ha escrito aquí. En el capítulo 4, que habla del gran anuncio para todos los jóvenes, es bellísimo el subcapítulo que habla de un Dios que es amor. Ya se lo comenté. En el capítulo 5, muy bello, el tema de los jóvenes comprometidos. Y cuando habla en el 183 de que hay hermosuras, hay que descubrir las hermosuras de la vida cotidiana. En el capítulo 7, sobre la pastoral de los jóvenes, muy bello el capítulo del acompañamiento y muy bueno el número 246 sobre el acompañante. Habla del acompañante como personas sobre todo humanas y que tienen experiencia de fragilidades y de fortalezas.
En el capítulo 9 sobre la vocación, ser para los demás, en estos números son preciosos. Y finalmente, en el discernimiento yo destaco estos numeritos que hablan de el llamado del amigo. Bueno, con estas palabras voy a terminar el PPT y sí voy a mostrarles algo que les quiero ofrecer como una especie de regalito simple, ¿ya? Y es lo siguiente. Vanessa tiene ya este documento. Hace unos 3 años, 4 años, los maristas de Bolivia hicimos un retiro, unos ejercicios espirituales virtuales para universitarios. Se inscribieron como 80 o 90 universitarios. Y como un texto de ayuda, nosotros hicimos un resumen de cada uno de los capítulos de la Christus Vivit. Y cada resumen de capítulo lo tenemos concentrado en una paginita. Así, por ejemplo, yo voy pasando a la primera página, a la página 2, el capítulo primero, ¿qué dice la palabra? Bueno, pues aquí está resumido, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y al final de cada capítulo hay una preguntita para compartir. Recuerdo personas que admiro por las experiencias que vivieron siendo jóvenes. Doy gracias a Dios por ellas. Bueno, y así el segundo capítulo, Jesucristo siempre el joven, resumido en una paginita y con una pregunta para el diálogo. Tercer capítulo, ustedes son el ahora de Dios, resumido en una página y con una pregunta para el diálogo. Cuarto capítulo, el gran anuncio para todos los jóvenes, bien resumido y con una pregunta para el diálogo. Capítulo quinto, caminos de juventud, bien resumido en una página y con una pregunta para dialogar. ¿Cuáles son los caminos positivos de los jóvenes que yo conozco? Capítulo sexto, jóvenes con raíces, que no te arranquen la tierra, etcétera, resumido en una página y con una pregunta para dialogar. Capítulo séptimo, la pastoral de los jóvenes, bien resumido en una página y cuáles son las características de la pastoral en que yo participo. Capítulo octavo, la vocación, resumido en una paginita y una pregunta para dialogar. Y finalmente el capítulo noveno sobre el discernimiento, bien resumido también en una paginita y con una pregunta para dialogar. Y la última página es como la última página de presentación. Bueno, esto es todo. Hemos sido puntuales. Son las 9 menos 9 minutos. No sé si hay espacio para compartir alguno más, pero por favor, no hay que pasarse de las 9. ¿Ya? Entonces, ¿algún comentario o alguna palabra final que queramos hacer? Tenemos tiempo y si no, terminamos. Ya lo dijo el hermano Isidro. ¿Alguien quisiera participar? Ya aparte de lo que decían ya nuestros compañeros, nuestros participantes. Si no es así, yo les voy a robar solo un minutito. Algo de que sí quería compartir con ustedes sobre este documento. Y cuando nosotros compartíamos este documento con los jóvenes voluntarios de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana acá en Cochabamba, yo notaba en ellos, ¿no?, esta alegría de leer. Es como si el Papa Francisco les hubiera escrito esta carta a ellos, o sea, personalizada a cada uno. Y escucharles compartir lo que habían sentido, lo que más les había llamado la atención, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Jóvenes de 20, de 18 años, de 25 años, que decían, wow, siento que el Papa me ha hablado de tú, como ellos dicen, ¿no? De face a face, ¿no? De cara a cara, ¿no? Y se sentía muy lindo. Y volverlo a reflexionar este documento, pues me traía recuerdos de eso y es muy bonito. Algo que tal vez podría aportar algunas dudas que hacían como Hernán, sí es necesario que en todo, en realidad, existan espacios para jóvenes y para ello, pues yo les comparto a nivel nacional y a nivel latinoamericano, tenemos el objetivo a nivel pastoral juvenil que
pues se haya estos espacios. Y estos espacios pues se tendrían que aperturar también en las parroquias. Y el objetivo a nivel Cochabamba es eso, ¿no? De que pueda haber por lo menos un grupo juvenil en cada parroquia y que cada uno de ellos esté acompañado. Pero lamentablemente nos topamos con la realidad que en las parroquias priorizan, si bien no está mal, pero lo han sacramentalizado las parroquias totalmente, que a los párrocos a veces les es más importante que haya catequistas, pero a veces se olvidan de una formación más integral, que eso es lo que cumple la pastoral juvenil, ¿no? Que tengan una formación cristiana, pero también que tengan una formación integral, humana, donde pues no nos alejemos de esa realidad del joven. Y algo que sí les podría decir así, súper resumidito, es que se lean esto si alguno quiere acompañar a los jóvenes. Este es el documento La civilización del amor, proyecto y misión. Sí es gruesito, pero muy bonito. Es para nosotros de la pastoral juvenil es como que nuestra Biblia a nivel latinoamericana y es muy bueno. Es muy bueno porque te da muchas pautas. No les quito más el micrófono. Si alguien más quisiera decir, adelante, el micrófono está abierto. No se peleen. Si no, pues vamos a dar la palabra a la hermana Maribí para que nos haga unas palabritas de despedida. No te olvides, Vanessa, de enviarles el PPT y el anexo de catequesis. Exactamente. Sí, hermano. Muchas gracias, de hecho, por enviarnos ese regalito más. Hermana Maribí. ¿Dónde está mi hermano? Ahí está. Yo creo que falta tiempo, ¿no? Para asimilar Sí. el compartir del hermano Isidro. Realmente es volver, uno lo ha leído en ese momento, ¿no? Sin embargo, ahora otra vez vuelves a reencantarte y a tener como más elementos para entusiasmarte. Pero no solamente entusiasmarte porque es la época, ¿no? De leer, es por la necesidad, honestamente, de convertirnos a los jóvenes, ¿no? Y creo que el Papa ha logrado eso, ¿no? El Papa con sus actitudes tan sencillas, ¿no? De cercanía, de un abrazo, de realmente dar la mano, donde él va, donde él está, ¿no? Entonces yo creo que esas actitudes sí o sí, yo creo que acercan, ¿no? Seas creyente o no creyente, porque en esas masas de gente de repente no hay, no todos son creyentes, ¿no? Pero ¿desde dónde lo hace? Desde un amor convencido, ¿no? Desde ese amor que él transmite. Entonces creo que nos ayuda de gran manera, Isidro, todo el esquema que nos planteas, lo que nos ayuda, ¿cierto? ¿Cómo podemos aplicar? Incluso empezando por la familia, ¿no? Uno tiene sobrinos, tiene vecinos, ¿no? Al margen de los grupos, pero ¿cómo motivar a que la gente joven tenga esperanza, se sienta amado, ¿no? Entonces yo creo que escuchado, ¿no? Confiar en él, confiar, aunque a veces parece que están haciendo puras tonteras, pero saber que él va a salir adelante, ¿no? Con el amor que uno le da y confianza. Entonces, muy agradecida y por el material que nos regalas también de los ejercicios que tuviste en plena pandemia, ¿no? Juesta, y realmente tanta gente joven se anotó a ese retiro virtual. Entonces yo creo que son materiales vividos y también preparados con amor y para la gente joven, ¿no? Y también puede ser no joven. Entonces yo muy agradecida de veras porque a mí me da así como el tema acompañamiento, es fundamental para los jóvenes, niños y para nosotros también, ¿no? Si no te dejas acompañar tú, ¿cómo puedes tú tener experiencias de también acompañar a otro, ¿no? En el acompañamiento va el discernimiento, la escucha, la paciencia, ¿no? La ternura, ¿no? Y esas actitudes son actitudes en definitiva, ¿no? Que nos acercan para que la gente joven se comprometa realmente a ser parte de esta historia que nos toca vivir, ¿no? Parte de la iglesia y lamentablemente
yo creo que la Iglesia estamos teniendo muchas oportunidades con el Papa y las estamos perdiendo. En este momento es una riqueza grande la sinodalidad. Entre jóvenes y adultos y medianos tendríamos que construir este plan, ¿no? Estos temas, ¿no? De repente poner a la mujer, al joven al centro, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos está ayudando a retocar, ¿cierto? Todo lo que el Papa sueña, ¿no? Entonces, pues yo creo que tenemos que hacer como un rompecabezas, ¿no? Romper nuestra estructura mental. Yo creo que se ha vuelto la iglesia demasiado sacramental, como decían, ¿no? El sacramento de la primera comunión, de la confirmación, y luego no ofrecemos nada en muchos lugares, ¿no? Entonces, pues sí, gracias Isidro. Creo que nos ayudas a replantear nuestras catequesis, nuestro acercamiento a la gente joven, ¿no? Y también a replantear tu actitud. El Papa no es joven, y él tiene esas actitudes, ¿no? Entonces, pues para mí me desafía mucho el Papa, ¿no? Entonces, pues que no quede solamente en desafío, sino en compromiso, ¿no? Y veo que aquí hay gente que está trabajando, ¿no? Como Tere, Hernán, todos los que están aquí, sí o sí, ¿cierto? Toya, todas las hermanas, María, Lucy, todas tienen su equipo, su grupo, ¿no? Entonces yo creo que nos está tocando fondo. Muchísimas gracias, Isidro. Yo creo que tenemos que poner al centro de todo al joven para que juntos y juntas, sinodalmente, podemos plantear otro estilo de vida, rompiendo nuestro esquema mental, abriendo nuestro corazón. Muchas gracias.